Hola muchachos, aquí estamos de nuevo y vamos a continuar en nuestro curso de Historia Universal Contemporánea con, eh, con los regímenes considerados o llamados fascistas, ¿no? Y el primero sería el fascismo italiano. ¿Okay? La clase pasada, el último video, vimos lo que fue la Revolución Rusa. Es importante que ustedes, ahora sí que como cultura general, pues, ¿no? Supieran en qué consistió esa gran revolución, ¿no? Es una de las revoluciones, pues, más analizadas, ¿no? Más estudiadas y, bueno, hay que saber, ¿no? De hecho, en ese video no me acordé del nombre de un personaje, ¿no? Que era Rasputín, que fue muy famoso, ¿no? Este consejero, pues, de la familia zarista, ¿no? de Nicolás II, y que fue pues un monje ahí medio oscuro, ¿no? Fue un personaje muy peculiar, ¿no? ¿No? Para empezar era un gigante, ¿no? Pero pues se hizo muy popular, muy famoso porque tenía mucha influencia con la familia zarista, sobre todo con la esposa del zar. Prácticamente hacían muchas cosas que Rasputín les decía, ¿no? Se convirtió en un consejero importante del régimen zarista. Y pues bueno, todo empezó como les decía, ¿no? En ese anterior video, porque ayudaba al hijo, ¿no? Del zar que estaba enfermo, ¿no? Tenía un problema de hemofilia, la sangre, problema de la sangre, y bueno, Rasputín lo mantenía vivo, ¿no? Se las ingeniaba para mantenerlo vivo. Era un hombre, pues sí, la verdad, misterioso, raro, ¿no? Y bueno, y lo terminaron asesinando sus enemigos, ¿no? Pero ese es el nombre, Rasputín, ¿ok? Fue muy famoso, era importante mencionarlo. El otro nombre que se me había ido era de la princesa Anastasia, ¿no? Que les decía que era la hija, una de las hijas del zar, Nicolás II, que se han hecho películas, pues, ¿no? Con la teoría de que Anastasia sobrevivió a la muerte de la familia zarista y que después anduvo, pues, vagabundeando, ¿no? Por varias partes del mundo esta princesa, pero la realidad es que, pues, toda la familia zarista murió, ¿no? Con la revolución bolchevique de 1917 se encontraron todos los cuerpos. Entonces, durante mucho tiempo se había dicho, pues, ¿no? Que los restos de Anastasia, no, que esos no se habían encontrado, y por eso salieron estas teorías, ¿no? Y ya después las películas de Disney, etcétera. ¿Okay? Bueno, ya eso como una acotación cultural. Ahora sí, pasamos al tema de hoy, que es, les decía, el fascismo italiano, que fue el primer régimen con estas características que después se le iban a llamar características de un régimen fascista, ¿no? De un gobierno fascista. Y el líder de este gobierno fascista iba a ser un personaje, un militar, un general del ejército llamado Benito Mussolini, ¿okay? Que seguramente han escuchado el nombrecito alguna vez, ¿no? en su vida, en sus vidas. Benito, y fíjense, otro dato curioso, el nombre de Benito se lo pusieron por nuestro Benito Juárez. Resulta ser que los papás de Benito Mussolini eran admiradores de nuestro Benito Juárez, y de ahí tomaron el nombre. Pero nada que ver, ¿no? Desgraciadamente para el pueblo italiano, pues nada que ver con lo que fue Benito Juárez para nosotros, ¿no? No representó lo mismo, ¿no? Benito Mussolini para el pueblo italiano que nuestro Benito Juárez para nuestro pueblo mexicano, ¿ok? Pero de ahí tomaron el nombre, ¿no? Como
como un dato anecdótico. Y bueno, Benito Mussolini, pues se inició, ¿no? A muy, muy temprana edad en el ejército, se metió al ejército en Italia. Obviamente, pues a él le tocó ver lo que había pasado, ¿no? En la Primera Guerra Mundial con Italia, ¿no? Como en un principio hizo alianza con Alemania, con el Imperio Austrohúngaro, pero después se salió de esa alianza, se declaró neutral porque pues empezó a tener derrotas y aunque se declaró neutral, pues obviamente le iban a quitar sus colonias, ¿no? Las pocas que tenían, se las iban a quitar los países vencedores de esa Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, sobre todo Inglaterra y Francia, ¿no? Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero más bien Francia e Inglaterra se repartieron ahí el botín, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, pues había salido todo mal, ¿no? Para estos de este bloque, ¿no? De Italia, Alemania y Austria-Hungría. Alemania, que quería quitarle colonias a Francia e Inglaterra, pues ahora sí que le salió el chirrión por el palito, como se dice, o sea, le salió al revés. A ellos, a los alemanes, fue a los que les quitaron las colonias que tenía, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues se la jugaron, ¿no? Le apostaron a una guerra mundial y les salió mal la apuesta, así de claro. Entonces, el pueblo italiano, pues imagínense cómo se sentía la sociedad italiana. Pues obviamente, pues estaban muy tristes, ¿no? Se sentía como un pueblo derrotado, eh, humillado, ¿no? Y además, pues se había venido una crisis muy fuerte, la crisis de 1929, esa crisis económica, ¿no? El llamado Jueves Negro o la caída de la bolsa, ¿no? De valores en Nueva York. Ahí empezó pues esta gran crisis económica, que ha sido una de las crisis pues más fuerte de la historia universal contemporánea, ¿no? La de 1929. Entonces imagínense, el pueblo italiano, aparte de sentirse derrotado, humillado por las naciones vencedoras de la Primera Guerra Mundial, aparte pues había hambruna, o sea, había hambre, había crisis, había desempleo. Entonces la situación estaba muy difícil, ¿no? Ese era el contexto para Italia después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ese periodo, conocido como el periodo de entreguerras, o sea, el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues es donde en Italia se formaría el llamado gobierno fascista, que iba a encabezar este personaje, Benito Mussolini. ¿Cómo le hizo el general Benito Mussolini para llegar al poder en Italia? Pues obviamente él iba a aprovechar todas estas circunstancias, ¿no? Que les digo de desmotivación del pueblo italiano, de deseos pues de revancha, de venganza, y pues la crisis que había, la crisis económica, pues la iba a canalizar este personaje, Benito Mussolini. Iba a empezar a descubrirse él como un gran orador, que era bueno para echar rollo, como dicen ustedes, ¿no? Para el discurso. Iba a empezar pues a manejarle esas emociones a la ciudadanía italiana, ¿no? Pues que había que levantarse, ¿no? Que levantar pues la cara, ¿no? El ánimo, y él les empieza a manejar o a retomar ahora sí que al histórico Imperio Romano, ¿no? Que como ustedes saben pues fue un gran imperio de la Edad Antigua, que es de los imperios que más se expandió, ¿no? Y que más poder tuvo. Entonces Benito Mussolini pues empezó a retomar esa historia, ¿no? Es decir, nosotros somos un pueblo que
tenemos una historia grandiosa y que estamos destinados a ser un pueblo líder, ¿no? Un pueblo dominante, no dominado. Eh, y bueno, Benito Mussolini empezó a tener pues sus seguidores, ¿no? Y finalmente iba a formar un partido político, que es conocido como el Partido Fascista, ¿ok? Donde pues iba a tener sus facios de combate, ¿no? Sus grupos de combate, iba a haber muchos militares dentro que lo iban a seguir. Eh, Iba a tener pues sus grupos también medio así terroristas, ¿no? Los llamados camisas negras, que lo iban a apoyar porque pues ahora sí que a qué pueblo no le iba a gustar que le dijeran pues, que son un pueblo grande, ¿no? Que su historia ha sido grande y que están destinados a eso, ¿no? A ser un pueblo dominante, líder. Entonces, pues Benito Mussolini los entusiasmaba, los motivaba, ¿no? A salir pues, de ese sentimiento derrotista. Y pues Benito Mussolini se empezó a convertir en un verdadero líder carismático, ¿no? Que va a ser una de las características principales de un gobierno fascista, tener un líder carismático, un líder que mueva masas, que le llegue a la gente. Y pues Benito Mussolini eso es lo que estaba haciendo, le llegaba a las emociones de la gente hablándoles de esto que les comento, ¿no? Hablándoles bonito, ¿no? Y hablándoles de la gran valía que tenían como pueblo. Eh, ¿Cuál va a ser otra característica de los gobiernos fascistas? Pues aparte de tener un líder carismático, otra característica va a ser el militarismo, ¿no? Van a ser grupos, de hecho el partido fascista ya era un grupo liderado por militares, ¿no? Eh, Va a ser otra característica, una tercera muy importante de las principales, es que van a manejar pues un ultranacionalismo. ¿Y qué es eso de ultranacionalismo? Pues de entregarse, ¿no? O hacer que los ciudadanos se entreguen a la nación, que lo más importante no sea ni la familia, ni los hijos, no, lo más importante era la nación, la patria. Eso es un ultranacionalismo, ¿ok? El hacer todo, todo, no importa si son cosas irracionales, pero si es por la patria y lo está pidiendo el líder carismático, hacerlo con los ojos cerrados, sin dudar, ¿ok? Entonces, esa fue la idea que empezó a vender este partido fascista de Benito Mussolini y empezó a tener, pues, ¿no? Como a veces sucede en partidos políticos que le llegan a la gente, pues empezó a tener mucho apoyo. Y así fue como Benito Mussolini en 1920 llegó al poder. Y no iba a ser nada más o sea, no iba a ser el presidente de Italia, ¿no? Se convirtió en un dictador fascista. Él iba a concentrar todo el poder en su persona. Él iba a ser no solamente el presidente, sino también iba a ser el poder legislativo, perdón, o sea, el que iba a hacer leyes, iba a poner leyes, quitar leyes, iba a ser el poder judicial, o sea, él es el que iba a impartir la justicia, ¿no? Entonces, una dictadura, ¿ok? Eso va a ser una característica de los regímenes fascistas también, ¿ok? Ya en el poder, Benito Mussolini, pues pone en práctica pues todas estas ideas, ¿no? Y realmente al pueblo italiano lo tuvo en un puño, o sea, el pueblo italiano realmente le creía ciegamente en todo lo que decía su líder y hacía todo lo que su líder decía. Obviamente Benito Mussolini, que es otra característica de los regímenes fascistas, iba a utilizar mucho los medios de comunicación masivos para permear con su ideología, para hacer llegar su ideología, sus ideas a todos los ciudadanos, que en esa época pues era sobre todo la radio, ¿no? Ya después empezaría la televisión, pero
era sobre todo la radio en esos años. Entonces, ahora sí que mañana, día y noche había mensajes, ¿no? Por la radio, mensajes de Benito Mussolini, ¿no? Lo que él pensaba para el pueblo italiano. Y pues la gente se fue adoctrinando, ¿no? O sea, adoptando esas ideas y tomando todo eso como una verdad absoluta, como una enseñanza, ¿no? Entonces, pues Benito Mussolini estaba preparando totalmente al pueblo italiano, al ejército italiano, para una Segunda Guerra Mundial, para cobrar revancha, venganza de lo que había pasado y para llevar a Italia, pues a ser una nación que se expandiera y dominara, ¿no? Otros territorios. ¿Ok? Entonces, Benito Mussolini estuvo más de 20 años, más de 20 años como dictador italiano. ¿Ok? Empezó en 1920 y vamos a ver que hasta 1943 lo muere, ¿no? Muere a manos del propio pueblo italiano, que ya lo veremos, ya en plena Segunda Guerra Mundial es que termina pues la historia de Benito Mussolini. ¿Ok? Pero fueron 23 años de dictadura fascista. Entonces es una época, pues para los italianos, una época oscura, dura, ¿no? Como después sería para los alemanes con Adolfo Hitler, que lo veremos la siguiente clase, a Hitler, pero primero fue Mussolini antes que Hitler. ¿Ok? Entonces, de hecho, se dice pues que Mussolini fue uno de los que inspiró a Adolfo Hitler, ¿no? Ahora sí que era como el maestro, ¿no? Ya veremos, como se dice, bueno, muchas veces el alumno supera al maestro, ¿no? Ya veremos. El caso es que Benito Mussolini, pues, tuvo en su puño durante más de 20 años al pueblo italiano, ¿ok? En Italia se hacía lo que Benito Mussolini determinaba, punto. No iba a haber división de poderes, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial era Benito Mussolini. Él se encargaba de manipular todo y que todos obedecieran sus órdenes, así de claro. Inclusive en Italia es donde se implementa por primera vez, o donde se puso, pues sí, de moda, fue el pionero con el famoso toque de queda. ¿Y qué es ese famoso toque de queda? Que a determinada hora de la noche ya no podía haber gente en las calles. Imagínense ese control. O sea, eran gobiernos totalmente antidemocráticos. Esa va a ser otra característica de los regímenes fascistas, ¿no? Como el de Mussolini, como el de Hitler, como el de Japón, del general Hirohito, que van a ser los tres gobiernos fascistas, como, bueno, el de España también, ¿no? De Francisco Franco, aunque España no entró a la Segunda Guerra Mundial, pero fue también un gobierno fascista, ¿no? Estos cuatro tuvieron las mismas características, ¿no? Gobiernos, por eso son calificados como gobiernos fascistas. Pero les repito, el origen fue de Benito, fue en Italia, ¿no? Con Benito Mussolini. Entonces, a las 8 de la noche, fíjense, a las 8 ni siquiera tan tarde, temprano, ya no podían andar en las calles en Italia. ¿Okay? Y pobre de aquel que lo agarraran, ¿no? Pues era considerado un traidor a la patria por desobedecer al gran líder, por desobedecer al gobierno, ¿no? Entonces, pues no lo volvían a ver, o sea, lo pasaban por las armas. O sea, era un régimen muy duro, militarizado totalmente, ¿no? Entonces, aguas, cuando les digan, eres un fascista, no les están diciendo nada bonito, ¿no? Les están diciendo que son unos controladores, ¿no? Unos violentos. Entonces, eso es el fascismo, ¿ok? Para que cuando escuchen la palabrita ya sepan de dónde viene. ¿Okay? Bueno, ya no les echo más choro. Ese fue el gobierno de Benito Mussolini, el gobierno fascista, el primer fascismo en Europa, ¿no? Y en el mundo. Y vamos a seguir viendo otros gobiernos fascistas. ¿Por qué los vamos a ver? Porque pues fueron importantes, porque estos gobiernos harían alianza y serían los que provocaron pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una Segunda Guerra Mundial para la humanidad, ¿okay? Que fue
obviamente peor de desastrosa que la primera. ¿Okay? Que ya lo veremos en su momento. Bueno, aquí le dejamos. Gracias por la atención y nos vemos.